Deseando un día de mucho vigor y fortaleza para su vida, continuamos en este tema acerca de la misión de la iglesia y este aparte especial del discipulado, en el cual hemos dicho que Jesús nos llama para estar con Él, seguirle y ser sus discípulos, y a la vez nos envía para que hagamos discípulos a otros. Tomamos una vez más el asunto de las mujeres y dice la palabra en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, 38 a 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con sus quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aparentemente este versículo o este párrafo que acabamos de leer no nos dice nada acerca del discipulado. Sin embargo, quisiera invitarle a que pongamos atención en algunos apartes y cómo Jesús está en realidad haciendo una lección de discipulado en este texto. En primer lugar, dice la palabra que Jesús va camino a Jerusalén con sus discípulos. En segundo lugar, dice que Jesús entra a un pueblo y en ese pueblo es recibido por una mujer que tiene nombre María y le recibe en su casa. En tercer lugar, dice que hay otra mujer en esa casa de nombre María, pero esta toma la actitud de sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y finalmente, tal vez la parte que nos va a traer la lección más importante en la cual Jesús reacciona es que Marta interpela a Jesús acosada por sus afanes y por sus quehaceres, y Jesús entonces le da una apropiada interpretación a la actitud que María ha tomado. Entonces, tengamos en cuenta algunas cosas de este texto. En primer lugar, que culturalmente no es permitido a una mujer judía recibir a un hombre en su casa. Así que se están rompiendo una serie de paradigmas bien importantes en este texto. También se describe a María con una actitud de escucha, sentada a los pies de Jesús, como Jesús esperaba que actuaran sus discípulos cuando San Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15 dice que los escogió para que estuvieran con Él. Esto también choca culturalmente con la tradición de esta época, puesto que son los hombres los únicos que pueden conocer las Escrituras y a la vez son los únicos que pueden ser discípulos. Otro asunto importante del texto es que observamos a Marta, ocupada en las labores del hogar, pero además de estar bien ocupada, pone bastante énfasis Marta en el descuido que observa en María, en la indiferencia, porque para María, una vez que Jesús llega, ya no le va a importar los quehaceres de la casa. Entonces, Marta termina agitada por muchas cosas, y el pasaje nos va a decir que en realidad el discipulado no requiere de mucho activismo, de muchas cosas, sino de una sola. Y por eso es que Jesús dice que María ha escogido la mejor parte. Entonces, es importante mirar que Jesús interpela a Marta y al final el texto no nos dice qué respondió Marta. Pareciera como que el texto queda en continuará, porque no nos dice si ella respondió, si ella aceptó la interpelación de Jesús. Por eso al leer el texto nos quedamos como con esa especie de sinsabor. ¿Cuál fue la respuesta de Marta a Jesús? Y pareciera, según los estudiosos de la Biblia y de la interpretación bíblica, que esto tiene un propósito y es involucrar al lector, quien es llamado a responder a Jesús, para que de alguna manera también pueda discernir en su vida que es importante. Dicho de otra forma, es que el oyente, el lector, usted y yo,
somos invitados a asumir la actitud de María y a dejar como Marta los ajetreos, el corre, el ir y venir que nos distraen de lo esencial que exige ser un discípulo de Jesús, es decir, detenerse para estar al lado del Maestro y para escucharle en una actitud tranquila, en una actitud de suprema atención y disposición al Maestro. Entonces, para ir cerrando esta breve meditación, el texto se ubica en el camino, es decir, en el camino a Jerusalén, cuando Jesús ya va para ser entregado y para dar su vida. Y el camino es una de las jornadas a las que es llamado el discípulo. Usted y yo somos llamados a ir, somos llamados a seguir a Jesús en el camino que Él nos ha encomendado. Pero no solo es un caminar, no solo es un desplazamiento físico, sino que es un caminar en función de cumplir la voluntad del Padre. Jesús camina hacia el lugar donde va a cumplir la parte más difícil de su peregrinaje terrenal, pero a la vez donde va a ser el momento culminante de cumplir la voluntad del que le ha enviado. Entonces, aquí tenemos una lección de discipulado importante, porque el Señor nos invita a discernir cuál es nuestra disponibilidad que tenemos para cumplir la voluntad del Padre a la que hemos sido llamados. Este caminar, este ir al lugar a donde Dios nos ha llamado, muestra al discípulo como alguien que marcha detrás de Jesús hacia Jerusalén, y que allí es donde va a encontrar una prueba de ser un verdadero discípulo, someterse a la voluntad de Dios. Y por ende entonces nos muestra este texto del camino la disposición y lo que implica la decisión de seguir al Maestro. Y también entonces, como cierre de esta meditación que pareciera no decirnos nada de la misión de la iglesia, que es ser discípulo de Jesús, nos deja entonces dos lecciones en este día. La primera, la disponibilidad de dejar todo lo que nos afana, lo que nos desespera, aún lo que nos impide cumplir fielmente el llamado de Jesús, para disponernos a escuchar al Maestro. Lección número 1. Lección número 2 es la disposición a caminar la jornada del seguimiento a Jesús para llegar al punto de cumplir la voluntad del Padre. Nada nos debería impedir ese caminar. Y cuando nosotros como cristianos, como creyentes, caminamos en ese propósito, no nos dejamos distraer de afanes, de ocupaciones, de otras prioridades, sino que nuestra prioridad es estar cerca de Jesús, estar escuchando a Jesús diariamente mientras caminamos, mientras avanzamos. Eso nos convierte en unos discípulos efectivos en las manos del Señor, y definitivamente caminar en el camino apropiado, caminar en la voluntad del Padre, cumpliendo su voluntad, es decir, haciendo la misión que nos corresponde hacer. Sea usted y sea yo un discípulo de Jesús que, como María, está dispuesto a estar al lado del camino y sentarse dejándolo todo para escuchar atentamente a Jesús. Vendremos a una última meditación sobre este tema del evangelista San Lucas acerca de la misión del discípulo, y aunque sea un tanto fuerte,
Espero que estas meditaciones que hemos hecho sobre San Lucas hayan bajado un poquito la parte tensa que vendrá, porque va a haber un llamamiento muy fuerte de parte de Jesús a quienes en realidad deseamos ser sus discípulos. Que el Señor nos ayude a cumplir ese llamado de ser iglesia y de ser discípulos de Cristo. Dios les bendiga ricamente.